¿Qué tal, amigo? Bienvenido a ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana? Los últimos 6 meses en Venezuela han estado convulsionados. Unas elecciones presidenciales con un candidato enfermo que las gana, pero no se juramenta. Dudas sobre el verdadero desenlace de su enfermedad. Un canciller que se encarga sin corresponderle. Otras elecciones con el encargado como candidato. Denuncias de grosero ventajismo oficial. Dudas sobre el escrutinio final. Y ahora, la negativa de una auditoría verdadera por parte del organismo que se quiere auditar. Mientras tanto, persecuciones y hasta amenazas a diputados opositores con cortarle la voz y su dieta por expresar su opinión. En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. Ministros que amenazan a empleados públicos con votarlos. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez. Y otras que ofenden y quieren encarcelar al candidato opositor. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. La defensora del pueblo defiende al régimen. La fiscal acusa de violentos a la oposición. La verdad es que los historiadores tienen mucho que analizar y contar sobre esta parte final del chavismo como tiempo histórico. ¿Cómo serán reseñados en los libros de historia de Venezuela personajes como Chávez, Maduro, Cabello, Tibisay Lucena, las Luisas, Iris Varela por una parte, y cómo aquellos que se enfrentaron con todo un poder del Estado? Para hablar de historia contemporánea, yo prometo recibe como invitado a Guillermo Morón, filósofo, escritor, historiador y maestro de escuela. Bienvenido. De verdad que me encanta tener aquí conmigo al doctor Guillermo Morón, al maestro de escuela, como le gusta el que le digan. ¿Qué es lo que soy? Qué maravilla. Cómo me hubiera encantado tener una clase suya de historia de Venezuela sobre todo, y de geografía, porque ahora tenemos personajes que no saben ni cuáles son las capitales de los estados. No había nacido usted cuando yo comencé a ser maestro de escuela. Pero qué bueno sería, y qué bueno sería, doctor, que de verdad el ser maestro fuera como un virus que se propagara por todo el país, pero maestros de los de antes. Desgraciadamente no. La educación venezolana cayó al fondo durante estos 14 años de la tiranía chavista. Y por supuesto que en estos momentos está en su peor momento. Sí. El enorme desorden que el Estado ha introducido en la educación venezolana. Va a ser bastante difícil reconstruirla, reordenarla. Las escuelas, los liceos, los institutos propiamente tales, cualquiera de ellos, incluyendo por supuesto las universidades, que son las que están siendo más perseguidas. Las que fueron más perseguidas con la tiranía de Chávez propiamente tal y con esta dictadura que todavía está un poco acuosa. Fíjese que usted habla de la tiranía de Chávez, pero en el país siempre se ha dicho que esto es una democracia, o por lo menos ellos han dicho que hay una democracia, que aquí todavía se puede hablar. ¿Por qué usted cataloga? Se puede hablar siempre y cuando no se digan ciertas cosas. Bueno, porque normalmente por decir cualquier tontería hay mucha gente muerta y hay mucha gente en la cárcel. Ya Maduro tiene su primer preso, el general Debe haber varios presos de Maduro, lo que pasa es que todavía no lo sabemos con exactitud. Al que conocemos es a uno principal. Sí. Ahora fíjese, usted es historiador y entonces precisamente por eso lo invito, ¿no? Hoy. Usted acaba de decir que el gobierno de Chávez fue una tiranía. ¿Qué califican a las tiranías? ¿Qué son tiranías? ¿Qué son dictaduras? ¿Qué son democracia? ¿En qué estamos actualmente? Bueno, una tiranía es que elimina, desde luego, la Constitución y las leyes, en primer lugar. Pero ellos viven con el librito en la mano. Eso no importa, tienen el librito en la mano, pero no cumplen con él. El presidente Chávez, yo quiero llamarlo presidente porque en efecto la primera elección fue absolutamente normal y legítima, debido a la decadencia de los partidos y a otras razones de carácter político, social, más que económica. Pero, desde luego, una tiranía se diferencia de una dictadura en que la tiranía es total. Y Chávez fue tirano total.
eliminó la Constitución, eliminó las leyes, logró que todos los demás poderes fueran suyos. Eso es una tiranía. Una dictadura no se mete, por ejemplo, con el pueblo. Una dictadura, la de Pérez Jiménez. Pero en la época de Pérez Jiménez se vivió una dictadura. Yo no la viví, porque yo, como usted sabe muy bien, porque somos amigos viejos. Sí, señor. Perdón, el viejo soy yo. No, viejo amigo. Viejo amigo. Yo viví en Europa durante ese tiempo, Alemania. pero mi familia permaneció aquí, mis amigos permanecieron aquí. E incluso uno de mis hermanos, mi hermano mayor, que fue normalista, que conoce mucho a los Chávez, porque son maestros. Sí, porque fue maestro, y además, pues, no, y además porque fue jefe del maestro Chávez, Okay. del papá del tirano, ¿no? De modo que la diferencia entre una tiranía es que la tiranía se ocupa de todo en forma ordenada y elimina todas las libertades y asume todo el ejercicio del poder. Y una dictadura como la de Pérez Jiménez, él no se metió con el pueblo. Pérez Jiménez se metió solamente con los políticos. En la época de Pérez Jiménez incluso se hicieron todas las obras públicas que están ahora en ruinas, por ejemplo. Y en la época de Pérez Jiménez vinieron del exterior, principalmente de 3 países, de Portugal, de España y de Italia, 1,5 millones de inmigrantes que transformaron socialmente a Venezuela. Claro. De modo que hay una diferencia entre una dictadura como la de Pérez Jiménez y una tiranía total como fue yo recuerdo la de Chávez. que, bueno, mi papá siempre nos contaba, ¿no?, de esa etapa de la historia de Venezuela. Y aparentemente la gente, y bueno, uno lo ve ahora en los documentales, ¿verdad? La gente no, el que no se metía en política no sentía lo que estaba pasando en la época de Pérez Jiménez. No sabía que había una persecución, era con los políticos, como usted lo está diciendo. En estos últimos tiempos, bueno, se meten con los empleados públicos, se meten con los dueños de los estacionamientos, los han expropiado. Con la gente común y corriente. Sí. Por ejemplo, mantener todavía en los refugios a los damnificados del año... Hace 10 años. O sea, hace 10 años. Sí. Y que los refugios están llenos de pobres. Sí, los refugios... Allí ponen incluso centros de votación. Bueno, sí, la gente fue llevada, eso sí, eso fue público y notorio, ¿verdad? Los ponían en fila y los llevaron a votar. Sí. Pero ese no es el punto clave del cual estoy hablando, es la diferencia entre un tirano y un dictador. Esto que ha quedado como sobras del chavismo es una dictadura. Es una dictadura. Todavía no es una tiranía, pero es posible que trate de convertirse en una tiranía, pero no creo que ni Maduro, ni Diosdado Cabello, ni ninguno de los otros, ni siquiera los generales, tienen la capacidad que tiene un tirano. Porque es que para ser tirano hay que tener unas capacidades especiales. La inteligencia de los tiranos es como la inteligencia de los políticos, totalmente distinto a la inteligencia suya, que es muy buena, y a la mía, que es bastante mediocre. Pero todas las inteligencias de los políticos y de los dirigentes políticos y de los que llegan al poder es distinta. Por eso hay un hombre muy inteligente que ha gobernado a Venezuela durante estos 14 y lo que va de meses, que se llama el tirano de Cuba. Por cierto, no sé si... No el segundo, ¿eh? Sí, no, sino el primero. Fidel. Sí. Porque el verdadero tirano, el verdadero hombre inteligente, el verdadero hombre culto, se llama Fidel Castro. Fidel Castro dirigió el Caracazo aquí en Caracas. Fidel Castro gobernó a Chile. Yo estuve mucho en Chile. Disculpe, usted dice que Fidel Castro, cuando el Caracazo estaba en Venezuela. Está en Venezuela, sí. Porque había venido a la toma de posesión de Pérez. Y se quedó a dirigir el Caracazo. Eso está publicado sí, hay versiones. En varios lugares. Sí, hasta un libro debe haber sobre el particular. Sí, hay versiones. Pero digamos, yo conozco una revista en la cual yo suelo colaborar con ciertas tonterías, que se llama la revista Z, donde ha publicado un magnífico reportaje demostrando... Pero además yo lo sabía, si yo estaba aquí. Claro. De modo que yo estaba muy bien al tanto de que Fidel Castro fue quien dirigió el Caracazo. O sea que nosotros estamos penetrados por el castrocomunismo desde hace muchísimo tiempo. Era una obsesión de Fidel ponerle la mano a Venezuela. A Venezuela, porque Venezuela tenía el petróleo y tiene el petróleo. Así como intentó ponerle la mano a Chile. Y realmente gobernó a Chile durante varios meses. Y yo estaba en Chile, por cierto, en esa época. O sea, Fidel Castro siempre ha intentado agarrarse todo el continente. Ahora, doctor, entonces, ¿qué nos pasa? Y eso me lo responde en la próxima parte.
¿Qué nos pasa a los venezolanos que tenemos un himno nacional que dice Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor? Y entonces resulta que tenemos años oyendo que estamos gobernados por los Castro. Además estamos absolutamente claros en que nuestro petróleo es manejado por los Castro. Esta persecución a todo el que piense diferente, o sea, ¿por qué no hay reacciones? Digo, tenemos 14 años en una lucha, es verdad, pero también hay mucha colaboración, hemos visto mucho silencio, gente que se ha acomodado con el gobierno para medio salvarse. ¿Por qué pasa eso? Usted que es un historiador, eso ha sido la historia de Venezuela siempre, pero eso me lo va a responder en la próxima parte, ¿sí? Ya venimos, amigos, con más y yo prometo, es el doctor Guillermo Morón, quédense allí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana?